Hemos subido hasta las bóvedas de las galerías del claustro y nos encontramos con las claves. Estas claves están policromadas, tienen distintas capas de pintura, es decir, que en un momento dado, cuando hicieron el claustro, las pintaron y luego a los años pues volvieron a pintarlas. Como se ve, pues hay capas de pan de oro, una lámina muy fina que se coloca sobre la piedra, y otros colores pues verdes, azules, blancos, negros. Y en la restauración lo que estamos haciendo es estabilizar estas zonas. Pues todas las pequeños fragmentos que se pueden estar desprendiendo, pues se coge con un adhesivo especial de restauración y se pegan al soporte. Y luego, una vez que está eso ya estable, se realizan pruebas de limpieza, bien sean pues con productos químicos o mecánicamente o incluso con tecnología láser, para elegir el método más adecuado para que no se dañe los restos originales que quedan. Aquí vemos otra de las claves de la panda del claustro de la Catedral de Pamplona. Ahora mismo está prácticamente sin tocar, como nos la hemos encontrado al montar el andamio. Tiene pues su suciedad superficial, telarañas, restos de animalitos que se suben hasta aquí arriba. Y entonces, cuando la vamos a restaurar, lo que hacemos es hacer primero una limpieza superficial, pues con brochas muy finas, teniendo mucho cuidado de que la pintura que hay sobre la superficie no se caiga. En caso de que se vaya a caer, la fijamos con pegamentos especiales, con jeringuillas, y luego, una vez que está ya todo estabilizado, pues se hace una prueba más en profundidad con otros métodos, pues químicos o con láser, hasta llegar un poco pues a lo que cada pieza nos permita, porque hay veces que siempre depende de cómo esté de conservación. Si está bien conservada, se puede igual limpiar más o menos. O sea, cada pieza es diferente y se comporta diferente. Aquí, por ejemplo, este azul que se ve en el manto de la figura, que tiene como unas manchas blanquecinas, creemos que este pigmento se ha alterado por la causa que sea, no lo sabemos, y vamos a hacer análisis en laboratorio para averiguar qué le pasa.